FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a comunicarnos con Roberto Almeida, él es presidente del Consejo de Víctimas de la provincia. Buen día, Roberto. Rocío y Leo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Rocío, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, ¿no? Acá viendo todos los detalles de las jornadas que se vienen, y para el que no lo sepa, empecemos por el principio. ¿En qué consiste el Consejo de Víctimas que hace algunos años ya empezó a funcionar? Bueno, primero agradecerle directamente a la Universidad Nacional de La Matanza de esta oportunidad de organizar junto al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el primer Congreso del Consejo de Víctimas. Esto es de suma importancia para nosotros particularmente, que hemos padecido la problemática de víctimas en la provincia, poder mostrar y demostrar también que existen herramientas para poder contrarrestar el flaqueo de la delincuencia, los accionarios judiciales, la participación de la víctima en los distintos procesos. O sea, creemos que fue un gran avance después de muchísimos años de trabajar en esto. Lamentablemente uno empieza a trabajar estas circunstancias por haber padecido, por ser familiar de víctimas. Entonces nos comprometemos de forma personal y realmente despojándonos de cualquier problemática o partidismo político. Básicamente lo hacemos justamente para poder hacer algo transversal a la sociedad, porque lamentablemente la delincuencia no te pregunta de qué partido político son, ni de qué religión, ni que no le importa el color de piel, ni mucho menos. Actúan, dañan y generan una problemática en la provincia que es realmente lastimosa, desastrosa. Bueno, hoy venimos a crear el Consejo de Víctimas, la Ley de Víctimas, la 15.232, y la verdad que trabajar esto en un ámbito académico nos parece de suma trascendencia por una simple y lógica razón. Son los jóvenes los que van a poder transmitir todo el esfuerzo de la lucha y son las nuevas generaciones que van a poder trabajar estos temas, ¿no es cierto?, con otra idoneidad, con otra mirada, con algo más fresco y con herramientas. Así que por eso agradecerles a la universidad, a su decano, a su rector, al doctor Fiumara, que es el que de alguna manera u otra impulsó todo esto junto a nosotros, ¿no? Y mañana empezamos con la primera jornada. Se trata un poco también de sacar a la víctima del lugar pasivo, ¿no? De que no puede intervenir en ningún momento del proceso, y tomarla como un rol activo, que participe, que se informe, y como bien decías vos, en una universidad donde también se dan juicios por jurados, digo, ¿no? Donde la comunidad puede venir, se puede informar. Y contanos un poco de estas jornadas. Tengo entendido que son varios días, ¿no? Sí, en realidad lo que quisimos plantear previo al Congreso, que va a ser el día 30 de junio, abierta a la comunidad, por supuesto, pero fundamentalmente para trabajarlo en el ámbito académico y estudiantil, porque básicamente nos interesa muchísimo que todos los integrantes de la universidad, los estudiantes, específicamente, digo, y me gustaría que se plantee más de las ciencias políticas, de la Facultad de Derecho, que vean que hay una política pública hoy que está mirando para poder prevenir hechos peor, digamos, hechos que de algún momento anteriormente no tenían herramientas como para poder contrarrestarlos. Hoy la problemática de la víctima tiene otra participación, como bien vos lo dijiste. Hoy la víctima puede participar en el proceso, cosa que antes estaba totalmente abnegada, y siempre decimos nosotros como familiares de víctimas, la víctima es la única que no quiso estar en el lugar que la pusieron, nunca, jamás. Roberto, nosotros es como que no pudimos evitarlo y ahora estamos enfrentándolo. Sí, Leandro, te escucho. ¿Qué tal? Quería profundizar, si es que podemos, contar un poco qué es lo que sucedió en tu cercanía, en tu familia, como para saber desde dónde o a partir de qué momento, digo, te cambia la vida a vos y empezás también a trabajar en este aspecto. Claro, Leandro, te cuento rápidamente. Nosotros no nos gusta ser autorreferentes, pero lamentablemente y tristemente tenemos que serlo, porque no cualquiera está en estas situaciones hoy adelante llevando
un cambio en la problemática de víctimas, trabajando día a día con los centros de asistencia a la víctima de la provincia, con las organizaciones de familiares. En La Matanza hay varias organizaciones que trabajan muy bien con las problemáticas, y cuando yo entro en situación de víctimas es porque lamentablemente y tristemente asesinaron a mi esposa, y eso pasó hace muchísimos años. Probablemente mucha gente no se acuerde, mucho menos los jóvenes, que lo que vuelvo a repetir, tengo una hija de 23 años y en ese momento mi hija Bernarda tenía 7 meses cuando mataron a su mamá, y fue la única testigo del asesinato. Eso fue un hecho en Luján, fue un hecho no de inseguridad, fue un crimen por encargo, algo gravísimo en el Código Penal, una cosa extrema. Pensar que una persona va a mandar a matar a otra, y mucho más a una mujer, o sea, en ese momento era descabellado pensarlo únicamente, o sea, parecía una película de ciencia ficción, y sin embargo pasó, chicos, sin embargo sucedió. Está bueno contarlo porque además cómo se puede transformar a veces el dolor. Uno ve muchísimos casos donde bueno, ese dolor que creo que a veces debe ser destructivo, ¿no? Tener que convivir con ese dolor, lo podés transformar en algo, no sé si positivo, pero entender que hay otros que le va a pasar lo mismo. Contener desde la triste experiencia. Y a veces, ¿no?, podés inclusive hasta generar legislación. Digo, como es el caso del alcoholemia cero, que ha venido empujado por víctimas, ¿no? Evidentemente la víctima llega a un momento que dice, bueno, si no puedo subsanar la muerte de mi ser querido, puedo por lo menos evitar que haya más, ¿sí? Entonces digo, fundamental esto, ¿no? Claro, vos créanme, discúlpenme, sí, tanto sí, Leandro, Rocío, la audiencia, todos los, creo que esto es parte de la concientización que debemos tener todos, que no estamos exentos de que nos pase o que nos vuelva a pasar. Entonces, imagínate que, como te decía hace un rato, jamás quisimos estar en esta situación. Desde el solo hecho de pensar que yo volví el 10 de abril del año 2000, vuelvo a mi casa después de una jornada laboral y me encuentro con el peor cuadro que se me presentó en la vida. Ver a mi esposa y mi esposa fallecida y mi hija de 7 meses al lado de ella. Desde ahí podés imaginarte lo que cada uno considere. Lo que sí les digo, que yo en ese momento, las herramientas que tenía, era el amor que tenía con mi esposa y con mi familia. Esas fueron las mejores herramientas. Por eso siempre digo, antes de dormir, acostarse o irte de tu casa, dale un beso a tu familia, decirle todos los días que puedas, que los querés, que los amás, demostráselo con mucho respeto y mucho cariño, que todas las personas que tenés alrededor tenés esa posibilidad de irte y por ahí volver y no lo verla nunca más. Es muy extremo lo que digo y parece una locura, pero es real. Sí, y la realidad a veces nos pega en la cara, y si no lo tomamos en cuenta, nos puede romper el corazón. A nosotros nos llevó mucho tiempo reconstruirnos, pero acá estamos luchando por el otro, para pacificar la provincia de Buenos Aires, y me despojo de cualquier acción política partidaria. Nosotros hacemos política para las víctimas. Eso es lo más importante. Pensaba un poco también en el recorrido de la víctima, una vez que pasan las cosas, y que también la sensación de estar indefenso, no saber, digo, porque nadie sabe de leyes, de cómo actuar, y a veces ese acompañamiento, ese primer acompañamiento que lo brinda gente que ha pasado por ese lugar, ¿sí?, que ya le pasó y que sabe lo que está sintiendo, me parece que es la clave. Y hasta ahora yo no había escuchado una vía más institucionalizada. Siempre era familiares con buena voluntad que ayudaron o salen a ayudar por buena voluntad, nada más, no porque estuviese el Estado en alguna instancia de todo eso, ¿no? Me parece que acá lo interesante es que el Estado como Estado se empieza a tomar cuerpo en la cercanía a la víctima y en la cercanía a los futuros casos y a la prevención. Bueno, justamente la creación de la ley de víctimas, la 15.232 en la provincia de Buenos Aires, nos permitió tener una herramienta fundamental
para que se pueda contrarrestar la problemática. Y en esa ley se crea el Consejo de Víctimas, en el artículo 47 se crea el Consejo de Víctimas. Entonces eso lo que te permite es crear un ámbito institucional donde cualquier familiar, cualquier persona común, cualquier profesional, cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de participar. Podés traer una idea, podés traer una campaña de concientización, podemos proponer alguna modificación de alguna ley, podemos proponer una nueva ley, como se hizo en este caso, como se hizo la ley de alcohol cero. O sea, somos promotores de los cambios. Entonces, lo interesante de esto es que la comunidad se adueñe de estos espacios, que se haga piel en ellos, que esto es parte de un cambio institucional donde nosotros podemos trabajar desde adentro, podríamos llegar a decir, la posibilidad de generar algo distinto, algo nuevo, donde si no participamos es muy difícil quejarse y manejar las cosas desde la tribuna. La participación ciudadana es fundamental. Por eso, para nosotros es de suma importancia que primero los alumnos, imagínense, la verdad que he visto la universidad, he estado participando en algunos temas ahí, y la verdad que es fabulosa, es fantástica, la verdad que es un orgullo nacional tener una universidad como la Universidad Nacional de La Matanza. La verdad que hay días, porque la jornada va a ser el viernes, pero hay actividades previas, ¿no? Que son todas muy interesantes y como que se va llegando a ese día final donde termina, ¿no? Contame un poquito este camino para que, los estudiantes que quieran participar, las familias que quieran sumarse, ya sepan que hay actividades que ya empiezan. Vos pensá que mañana a las 5 de la tarde va a venir la subsecretaria de Asistencias a la Víctima y Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Sandra Furio pertenece al Ministerio Público Fiscal. Digo, son en este caso de mañana a las 5 de la tarde. Les pido que vengan, va a ser en el aula, no sé si en el aula magna o en el aula grande, porque justo había una reparación del aula, pero ahí la van a saber especificar cuando lleguen a la universidad, no hay ningún problema. Realmente son estudiosos del tema, son personas que resuelven conflictos, son personas que tienen el poder de hacerlo, y esos están dispuestos a poder transmitir lo que estamos haciendo. La ley de víctimas, los elementos que tenemos como para poder contrarrestarla, contrarrestar la problemática me refiero, ¿no? Sí. Digo, es algo muy importante. Los invito, por favor, esto se los pido a los alumnos que vengan, que estén presentes. De hecho, estoy justamente hablando con el doctor Fiumara, que probablemente las cátedras que se brinden a las 5 de la tarde, que sean parte de esta convocatoria que estamos haciendo. Porque va a ser la primera de dos más que van a existir, que va a ser el 26, donde va a venir el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el doctor Donofrio, para hablar de la ley de alcohol cero, y después el 28 van a haber integrantes también del Ministerio de Justicia, el doctor Pinedo, que es el doctor Mariano Pinedo, que es parte del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, son personas que realmente con su capacidad, con su integridad, con su conocimiento, entienden de que es una problemática que tenemos que participar. Por eso para nosotros es fundamental hacerlos en ámbitos académicos. Leandro, Rocío, sí. Elegimos este espacio. Además, mira, yo, hablando a veces de las experiencias cotidianas, me ha pasado que ante, no sé, un microescolar que está saliendo un viaje que va a ser un viaje de estudios o un viaje de egresados, y los mismos padres, por ejemplo, piden que esté la Comisión Nacional de Transporte, que hoy es una práctica habitual. Hoy es habitual que haya vengan de la comisión y se encarguen de revisar si tienen los cinturones de seguridad, sí, si han consumido los choferes alcohol o si han consumido alguna sustancia, alguna droga. Digo, y de hecho he presenciado cuando el mismo chofer que estaba a punto de subir a nuestros hijos le da positivo. Y entonces se demora todo y ese tipo no sale. Digo, esto es producto de esas luchas anteriores, de gente que entendió que ahí había algo para hacer, ¿sí? Y que ahí había víctimas
que evidentemente había posibles víctimas que había que resguardar, ¿no, chicos? Totalmente. De hecho, la ley de alcohol cero vino a cambiar un poco la estigmatización con respecto a la problemática del alcohol en la provincia de Buenos Aires, los hechos viales que se sucedían permanentemente por día. Promedio 4 personas mueren por día en la provincia de Buenos Aires. Son estadísticas que son abrumadoras. Vos pensás que hoy, mirá, te lo traslado de esta manera, mañana ustedes dos y yo técnicamente no estaríamos existiendo porque 4 personas mueren promedio por día en la provincia de Buenos Aires. Es catastrófico. Entonces, la lucha de las organizaciones de víctimas, por ejemplo, en el Consejo tenemos una comisión de víctimas de tránsito. Ellos tienen la experiencia de años y años en distintos municipios, donde trabajan, donde plantean, por ejemplo, en La Matanza existe La Matanza Duele, hay una organización que trabaja muy bien con un montón de familiares de víctimas, acompañan la problemática, proponen. Hay otras organizaciones también que colaboran con esta situación, CAFABI, por ejemplo, es una organización hace muchos años. Son familiares de víctimas con distintas miradas a veces, pero no importa. Lo importante es que coincidimos en que debemos hacer un aporte para poder mejorar esta situación. Y eso se traslada al Poder Legislativo. Hoy hay un apoyo del ministro Alac desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que estas políticas se puedan elevar tanto al gobernador como corresponde. Él también plantea el apoyo para que las leyes se impulsen como tienen que ser. Digo, se trabaja en equipo, en conjunto, y un poco lo que decimos van a ser las frases célebres del Consejo, humanizar la justicia. Humanizar la justicia, que las personas, jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires logren esa empatía distinta con las víctimas. Lamentablemente nos cruzamos con ellos cuando el hecho sucedió, estamos de acuerdo, sí. Pero a partir de ese momento, si no tenemos esa empatía, esa humanización, ese criterio desde la perspectiva de la víctima, porque la ley habla de eso justamente, eso fue un gran cambio, para que se puedan ver las cosas desde la perspectiva de la víctima, las cosas se hacen más difíciles. La víctima necesita que la acompañen para resurgir, para renovarse nuevamente. Les pasó algo tremendo, trágico, y encima el Estado queda afuera. No, las herramientas son muy pocas. No, ahora estamos presentes, estamos acompañando, estamos resolviendo conflictos. Les cuento algo, brevemente, no me gusta aburrirlos, pero la verdad que esto lo transmito con mucha pasión porque sé lo que es sufrir del lado de la víctima. Entonces no quiero que no les pase a nadie y que no me vuelva a pasar, ni a ninguno de mi familia, ni a alguien muy cercano. Siempre lo hago para que nadie se sienta mal, ni triste, ni ofendido. También planteo que a mí me puede volver a pasar, y eso no quiero volver a vivir esa situación. Entonces cuento esto porque hay herramientas que son fundamentales. Vamos a crear el abogado de la víctima. Entonces, anteriormente no existía esa figura. Hoy vamos a tener, ya está todo listo para poder hacer el listado, ya está preparado. Los abogados de la provincia de Buenos Aires ya están listos para poder empezar a trabajar próximamente, defender a la víctima en todo el proceso. Eso va a ser muy importante. Eso fue uno de los logros más trascendentes de la ley de víctimas. Eso es el logro de las organizaciones, el logro de la comunidad, el logro de la propuesta, y de hablar en términos claros, que eso es lo que más nos interesa a todos. Bien. Bueno, la verdad que es un tema doloroso y apasionante a la vez, ¿no? Porque digo, esto termina cambiando de fondo las situaciones. Te agradecemos y estamos ahí atentos a toda la actividad. Lo último que les digo, recuerden, mañana a 17 horas la doctora Sandra Furio va a estar dando la primera jornada en la Universidad Nacional de La Matanza. Los esperamos a todos, y en especial con mucho cariño y respeto y admiración a los alumnos que el día de mañana van a ejercer la profesión. Esos son los que van a cambiar la situación en la provincia de Buenos Aires. Estén presentes, por favor. Muchas gracias, chicos. Roberto, muchos éxitos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.